Yo le he venido explicando, iglesia, que los días jueves, al ser un estudio de la palabra de Dios, vamos a venir a aprender. ¿Alguien dice amén? Hemos hablado de varios temas que son hasta cierto punto controversiales, pero no por generar una controversia, sino por aprender y salir de la ignorancia. Amén. Pues hoy Dios puso en nuestro corazón que tocáramos un tema que también es controversia para ciertas iglesias, pero en su momento también vamos a hablar, si lo quiere ver con esta expresión, de algo que en efecto puede que sea, ¿cómo le explico? Puede que sea, no controversia, puede que generar algún cierto tipo de polémica por el tema, pero en lo personal yo espero que sea Dios quien hable en esta noche, amén. Y vamos a hacer un estudio de la palabra de por qué las mujeres deberían o no deberían usar velo en su cabeza. Yo le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Cómo inicia este estudio? Con la frase que siempre he dicho. Cada iglesia con su tema, cada iglesia con sus reglas, cada denominación con la visión que Dios le ha regalado al pastor. Pero una cosa es tomar la visión de los hombres y imponer reglas de hombre, y otra cosa es obedecer lo que de verdad dice la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del tema controversial del velo. Espero que le pueda servir. Y también estamos hablando de la doctrina que practica esta iglesia. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces la desconocemos. Muchas veces nosotros decimos, ¿a qué iglesia vamos? A la León de Judá. ¿Y ahí qué practican? Entonces hay cosas que nosotros las vamos a empezar a exponer de parte de Dios. Ya hablamos acerca del danzar o de los ministerios de danza. Nos dimos cuenta que no son bíblicos. Hemos hablado de la venida de Cristo. Hemos hablado que también creemos cómo va a suceder la venida de Cristo. Hemos hablado de que creemos en un Dios poderoso que tiene ciertos nombres y características para cada uno de nosotros. Pero esta noche yo quiero tomarme el tiempo para poder explicar y sacar de la duda por qué el velo. Ahora, como repito, yo no estoy criticando absolutamente a nadie. Si otra iglesia tiene el bien de ponerle velo a las mujeres, que lo hagan, cada quien con su creencia. Yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Hay iglesias que dicen, no, es que los hombres se tienen que sentar en un módulo y las mujeres en el otro. ¿Y por qué? Cada quien con su creencia, repito, cada quien con su creencia. O sea, no quiero que en esta noche usted salga pensando, no, lo que pasa es que todo es así. No, eso es lo que esta iglesia cree. Y si usted es parte de esta iglesia, pues gloria al Señor, amén. Así que de eso vamos a hablar en esta noche. Le invito a que tomemos como base un versículo. Vayámonos primero. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 3 al 16. Está bastante largo, pero lo vamos a leer para poder entender este contexto, amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 3 en adelante. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Primera de Corintios, capítulo 11. Versículos del 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Fíjese que en este no solamente habla acerca de este tema, sino también habla de cómo debería ser la cena del Señor. Pero no vamos a llegar hasta ese punto. Vamos a hablar del 3 al 16 como tal nada más. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios y la vamos a empezar a leer despacio para entender por dónde vamos. Amén. Y luego vamos a ir explicando. Es la primera vez que vamos a tener un párrafo para leer antes de poder discernir la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de qué? De todo varón. Y el varón es la cabeza ¿de quién?
Y Dios es la cabeza ¿de quién? Ok, dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué hace? Léalo conmigo, estamos leyéndolo todos en el 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta ¿qué? Su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese, ¿cómo? Rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Qué dice? Pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria ¿de qué? Del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿por causa de qué? De los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? De Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os señala o enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en el lugar de velo le es dado el versículo 15, ahí está la clave, conmigo. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguna quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de, lea el 16 conmigo. Con todo y eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de quién, de Dios, ni las iglesias de Dios. Entonces, solo en el versículo ya hay cierta explicación de cómo suceden las cosas. Que el Señor añada bendición a su palabra, amén. Empecemos a hablar entonces de cómo funciona esta parte del velo. Mire, tenemos que primero entender lo que le acabo de explicar. Ya leímos el párrafo, yo sé que leyendo el párrafo quizás ni le entendimos nada, pero lo vamos a ir explicando con la ayuda de Dios. ¿Alguien dice amén? Empecemos por el principio, amén, y terminamos por el final. Empieza la palabra de Dios diciendo en Corintios, explicando que existe una cadena de mando. Diga conmigo, cadena de mando. ¿Cuál es esa cadena de mando? Usted la conoce perfectamente. ¿Quién manda en el hogar, iglesia? Debería de mandar el hombre, pero si en la actualidad lo he dicho muchas veces, sobre todo en los cultos de familia, pero si el hombre no tiene los pantalones para mandar, entonces tiene toda la autoridad la mujer de hacerlo. Pero ese no es el punto en esta noche. La cadena de mando que el Señor dejó, ¿cuál es? El hombre es la cabeza de la mujer, amén. ¿Y quién es la cabeza del hombre? Entonces, no debería de haber ningún tipo de señal representativa en la cabeza que nos haga sentir mejor o especial o más espirituales que otras personas. ¿Por qué le digo esto? Si usted le pregunta a cualquier cristiano, y mire que hago comillas para decir cristiano, si usted le pregunta a cualquier cristiano evangélico que tiene esa costumbre de usar el manto, hermanas de diferentes denominaciones, uno les pregunta, ¿por qué se pone el velo, hermana? Porque es autoridad, la señal de autoridad. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Por ahí botamos la primera barrera. Y perdónenme todos porque esto no es machismo, es la palabra de Dios. La mujer no tiene ningún tipo de autoridad. Hay que interpretar bien la palabra de Dios. La mujer, aprendimos en un culto de familia reciente, es el pilar espiritual de una familia. ¿Alguien dice amén? Pero ese nivel de autoridad es el que da el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero ese mismo poder se nos ha entregado a todos, no solamente a la mujer.
¿por qué entonces, cuántos llenos del Espíritu Santo habemos? Levanta la mano. Entonces, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y usted está lleno del Espíritu Santo, ¿por qué me tendría que poner algo en la cabeza que represente que estoy lleno del Espíritu Santo? Perdóneme, debería de bastar y sobrar con mi testimonio. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo deducir si alguien está lleno del Espíritu Santo o no? Porque veo cómo se comporta, porque veo cómo es como persona. De repente nosotros lo decimos, y siempre le he dicho, tengo un compañero en la oficina que me dice, el problema es que la gente no es auténtica. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque aún estando en la casa de Dios nos comportamos como que si no estuviéramos ahí. En la misma casa de Dios hacemos contienda. Ahora bien, bendito Dios, no es el caso de esta iglesia, pero vamos al hecho. ¿Por qué entonces yo debería de ponerme un rótulo en la frente que diga autoridad de Dios? Si lo que me dice, con lo que yo predico, o con lo que yo digo, o con mis acciones, son las que de verdad demuestran si yo soy un hijo de Dios. Entonces, para empezar, usted se ha dado cuenta que esas denominaciones que ocupan velo, las hermanas van a trabajar a la maquila, por decir un ejemplo, y allá andan el velo puesto, se están asando, pero andan el velo puesto. De repente, hay otras no, que son un poquito más liberales, y no voy a mencionar los nombres. Digo liberales para que me entiendan ustedes, pero la verdad es que no tiene nada que ver el liberalismo con eso. Hay otras que son un poquito más relajas, diga conmigo, relajas. La doña es una gran lépera, la doña es una gran pícara, la doña es una gran... Pero a la hora de ir al culto, para el culto sí se pone el velo. Y a la salida se lo quitan. Y ahí ellas mismas votan su propio concepto, porque cuando uno les pregunta, mire, ¿por qué ocupa el velo? Porque es la autoridad del Señor. Sí, entonces la autoridad solo está aquí adentro. Quiero que desglosemos algo para poder empezar. Para poder identificar y para poder discernir lo que la palabra de Dios dice, no solamente nos basamos en lo que dice, nos tenemos que ir a un contexto histórico, tenemos que averiguar, leer, investigar cómo era la historia en ese momento, a quién le habló Pablo, de quién estaba hablando, porque Pablo fue el que dio esa orden. Por ahí empecemos. Mi Dios me ha dado la orden, perdóneme, pero ahí el que está dando la orden es Pablo, no es Dios. Obviamente, Pablo lo está haciendo con el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Porque nada pasa sin que Dios no lo permita, si lo quiere ver con esa expresión. Pero déjeme decirle algo, y se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Si usted me dice, es que es una orden de Dios, perdóneme, pero Pablo lo dijo. Ahora bien, si eso fuese así, y si nosotros fuéramos una iglesia pablista, diga conmigo pablista, entonces obedezcamos todo lo que Pablo dijo. Eso es como, o Paulina, es el pablista, digo para que me entienda, pero yo sé que Paulina es la expresión correcta. Vaya, o eso es como que cuando decimos de David, no, es que como David danzaba, yo voy a danzar también. Pues sí, pero también David fue un gran fornicario, perdóneme la expresión. Y porque David era fornicario, también lo puedo hacer yo. No, iglesia. Eso es como los pastores, y lo digo en general, no estoy hablando de uno en específico. Solo porque el pastor se va a tirar del barranco, me voy a tirar detrás de él. No, iglesia. Aprendimos hace mucho tiempo algo bien precioso de parte de Dios, no solamente en esta casa, sino en varias de donde hemos recorrido y hemos tenido la oportunidad de predicar. ¿Cuál? No todo es amén en las iglesias. ¿Y quiere que le diga algo con el corazón? Incluyendo esta. Hay veces que uno como predicador o como pastor o como exponente de la palabra de Dios muchas veces comete errores, iglesia. Comete errores. Quiere que le cuente uno, por decir un ejemplo. Yo era uno de los que decía, y lo tengo bien presente en mi corazón, si no quieren venir, la puerta es enorme. Me hacen falta ahora. Me hacen falta. Y por eso es que cuando vienen los chinchineo a todos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy me hacen falta. Yo no puedo venir y condenar a la gente, perdóneme. Pero todos cometemos esos errores. Platicaba con el pastor Walter Espinosa un día de esta semana. No crea, su pastor platica con pastores para poder también tener algo bueno que decir. Y me decía, Ariel, todos hemos cometido errores en el evangelio. Todos. Todos nos creímos más santos en un momento indicado, o todos creíamos que la santidad funcionaba de una X o Y manera, cuando no, la santidad funciona por la gracia bendita de mi Dios. Yo busco la santidad a través de Él. Yo no puedo decir me voy a santificar y no vengo a la iglesia, que ese es un grave error que se comete.
O no puedo decir, estoy santificado porque me puse el manto en el pelo, perdóneme. No es por eso por lo que usted es santificado. Usted es santificado porque hubo un Dios, el cual murió por la cruz y nos dio salvación a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque me decía él, mira, todos nos equivocamos, Ariel, me dice, yo me arrepiento de las cosas que he dicho, me dijo. Qué bueno. Así también yo también me arrepiento de muchas cosas que he dicho aquí en el altar. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Cuando Dios, no las personas, cuando Dios nos da la cachetada de regreso, lo mejor que hay que poder hacer, iglesia, es no criticar. Por eso repito, yo no estoy criticando a nadie, yo le estoy diciendo lo que de verdad dice la Biblia y lo que creemos en esta iglesia. Ahora bien, si usted se siente especial porque se va a poner el manto para orar, póngaselo. Póngaselo, ahí vea usted. Pero al menos yo le estoy desmintiendo con la palabra de Dios que eso no es así. Amén. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Todo lo que leímos en 1 Corintios habla de una cadena de mando. ¿Quién manda en la casa o quién manda en el hogar? El padre, en este caso el hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Hasta ahí estamos bien, amén. Pero ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿A quién debemos de obedecer? A Cristo. Y luego señala muchas cosas que son las que deberían de hacer. Y ahora, el velo sobre la cabeza de la mujer es solamente una ilustración. Diga conmigo ilustración. Es solamente una ilustración. Ahora, es solamente una comparativa que Pablo dijo para poder identificar cómo representar la autoridad. Quien tenga autoridad, entonces tiene un velo. Y por eso es que lo digo de esta manera. Pablo cuando dijo esto, él simplemente estaba haciendo una comparación. Eso es como que yo dijera yo en esta noche, nos vamos a vestir del yelmo de la salvación. Usted conoce esa historia, ¿verdad? El yelmo de la salvación. Está en la palabra de Dios, amén. Pero no por eso voy a ir corriendo ahorita a la herrería y me voy a hacer de verdad un yelmo. ¿Sabe cuál es el yelmo? ¿Cuántos conocen las películas de los romanos? El traje que andaban aquí, el traje como que era como de plata, que un volado que ponían encima, que era lo que se suponía los defendía de las flechas. Eso es un yelmo. Ahora, a todos se le conoce como yelmo. Hay otros que dicen que el yelmo era el casco de metal. Está bien. Entonces la palabra dice, vistámonos del yelmo de la salvación. No por eso voy a ir ahorita al herrero y le voy a decir, fabríqueme un yelmo. ¿Ya? Eso es una ilustración, si lo quiere ver con esa expresión. Eso es un decir. Ahora bien, lo tomaron literal. Y dijeron el velo, cubrirse. No. Es clara la palabra de Dios en el versículo 16 de 1 Corintios 3. El velo es el cabello. Búsquelo, por favor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 16. Y léamelo fuerte, por favor. 1 Corintios, le dije. Me encanta cómo lo dice. Lo primero, nosotros no tenemos tal costumbre. Por ahí empecemos, iglesia. ¿Cómo es posible que en el versículo 16 diga que en efecto con todo y eso, si alguno de eso quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios? Empecemos por lo que dijo Pablo. Pablo, siendo el siervo de Dios, siendo el primer misionero, siendo quien llevó la palabra de Dios a tantos lugares, a Patmos, a Filipo, a Corinto, a tantos lugares que llevó la palabra de Dios, mire lo que está diciendo. Yo creo por ahí, solo ahí nos podemos hacer pedazos la mente toda la noche hoy. Ni nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Déjeme decirle algo con mucho respeto. Repito, no estoy criticando a nadie. Quiero que entienda que eso es lo que esta iglesia cree. Amén. Entonces las iglesias que lo hacen no son de Dios. Yo no soy nadie para juzgar eso. Yo no soy nadie para juzgar eso. Dios actúa de la manera como a Él mejor le convenga. ¿Alguien dice amén?
Pero definitivamente démonos cuenta de algo. Pablo dijo que aquellos que tenían esa costumbre no eran iglesias de Dios. Ahora bien, yo me paro en un parque y digo, los que tienen esta costumbre no son iglesias de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Me van a agarrar a pedradas, porque ¿cuántas iglesias tienen esa costumbre? Iglesias enormes, perdónenme, voy a mencionar una con el respeto que me merecen. La iglesia Elim. ¿Qué tan grande es la iglesia Elim? Es enorme. La iglesia de la Palabra Viva de Sergio Solórzano. ¿Cuántos miembros tiene esa iglesia? Es enorme. Es enorme. Saludos a los músicos que tocan ahí. Y aún así, ellos ocupan el velo. Se lo pongo de esta manera. Es costumbre de cada iglesia al final. Pero lo que la palabra de Dios dice es que eso no es bíblico. Ahora bien, versículo 15, conmigo dice, por el contrario, a la mujer debe dejarse crecer el cabello, le es honroso, porque en lugar de velo les es dado, vaya, analicemos entonces, ¿cuántas mujeres en la casa de Dios? Yo no le levanto, yo no soy mujer. ¿Cuántos hombres hay en la casa de Dios? Quiero que hablemos de algo bien personal, y eso es cultura, diga conmigo cultura. Por cultura, por historia, a nadie le consta si de verdad los discípulos, Cristo, Pablo y todos ellos andaban con el pelo largo. Lo más probable es que sí. ¿Por qué? ¿En qué año inventaron las máquinas para cortar pelo? Por ahí empecemos. ¿Pero habían navajas? Sí, habían navajas, claro que sí. Pero pongámonos a pensar entonces en lo que dijo Pablo. Pablo dijo como tal, la naturaleza, versículo 14, léalo conmigo, 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Hagamos la lógica entonces. Al varón que le es una deshonra andar el cabello largo. Alguien me podrá decir, usted está tomando la palabra de Dios literal, usted no conoce el contexto. Perdóneme, pero estoy utilizando el mismo contexto con el cual se lee toda la Biblia. ¿Cuál? Por fe creo lo que ella dice. ¿Por qué digo esto? Porque si Pablo lo está diciendo entonces que le es deshonroso al hombre dejarse el pelo largo, perdóneme, no podría tolerar yo entonces que en el cristianismo hayan personas con el cabello largo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Ese es mi pensar, pero el pensar de la iglesia es totalmente diferente. ¿Por qué le digo esto? Porque Cristo no hace excepción de personas a nadie. ¿Sabe qué pienso yo? ¿O sabe cuál es el concepto que yo manejo? El siguiente. El Espíritu Santo va a hacer la obra. El Espíritu Santo es quien hace la obra. Ese es uno de los errores que los pastores cometemos. No digo cometen, cometemos. Creemos que nosotros podemos cambiar a la gente. Perdóneme, pero nosotros no nos podemos cambiar ni nosotros mismos. El único que tiene poder y autoridad de cambiar a la gente es el Espíritu Santo de Dios, el cual tiene todo el poder de cambiar, de quebrantar corazones, de poder hacer todo lo posible de él, de poder hacer corazones de piedra en corazones de carne. El Espíritu Santo es el único, yo no puedo. Yo por más que sea su líder, su pastor, su mentor, como lo quiera ver, yo puedo estar ahí, pero yo no soy quien le cambia el corazón a usted. Quien se lo cambia es el Espíritu Santo. Entonces yo pienso, si alguien viene con ese concepto, no, es que a mí me gusta tener hasta la cintura, el pelo. Sí, pero usted es hombre. Lo más probable es que el mismo Espíritu Santo le diga, no es bueno que andes así. A mí me causa gracia, ¿sabe por qué? Porque yo conozco mucha gente que de verdad, o sea, lo ven como normal, el hecho de, ahora, yo le voy a poner el caso, y perdóneme, pero ese soy yo, repito, yo, Ariel, yo, mi casa, mi familia, yo. Yo veo a Josué que anda con bayuncadas de que se va a dejar el pelo largo hasta por aquí, yo mismo lo voy a pelonear, porque yo tengo hombres en mi casa. Yo veo que la Sofía se quiere cortar el pelo, la voy a cinchasear toda, porque ella tiene su velo que el Señor le ha dado, el cual es su cabello. ¿Por qué le digo esto? Es que, mire, yo conozco hijos de pastores que tienen el pelo largo. Ay, déjelos. Eso no es, perdóneme, resuelva usted su vida. No se ha metido. Que el Señor vea con ellos. Y créame, le aseguro que el Señor sí va a obrar con ellos. ¿Por qué? Porque Él no es
un hombre para ser burlado, Él es Dios. Pero es que yo vi que la esposa del pastor se cortó el pelito hasta aquí. Ah, vaya. ¿Y cómo vive la esposa del pastor? Perdóneme. Como perros y gatos en su casa. Dios es justo, iglesia. Y perdóneme que le diga lo siguiente. Perdóneme. Ese es mi pensar. Porque yo conozco perfectamente que Dios es misericordioso. Alguien dice amén. Y que al final yo le adoro con mi corazón, no con mi cuerpo, ni con mi ropa, ni con mi pelo. Pero también hay que ser decentes en unas cosas, iglesia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces Dios nos quiere bendecir y no nos bendice por cómo actuamos. Y eso es en general, no solamente con nuestro corte de cabello. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es parte de la doctrina de esta iglesia. Si usted quiere usar velo, hermana en Cristo, póngaselo. Yo no tengo ningún problema. Pero aquí yo no la estoy obligando a ponérselo. Como en otras denominaciones sí pasa. Hermano en Cristo, yo no lo estoy obligando a que venga con el pelo cortito todos los días. Venga como usted quiera. Yo solo le estoy leyendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que entender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y muchas veces nosotros no somos quién. Para empezar, ni siquiera seguimos la forma de cómo la vida debe de ser. Perdóneme. Yo lo vuelvo a repetir. Usted, ¿cuántos hombres hay en la casa de Dios? Usted quiere mandar en su casa, pero usted no le obedece a Dios. ¿Qué va a andar mandando usted? Y al principal aquí hay que obedecer es a Cristo Jesús. Y ahí tal vez le hacen caso. Pero si usted no le hacen caso, pregúntese por qué. Dentro del pasaje que acabamos de leer, iglesia, aquí en Corintios, el versículo 10 dice de la siguiente manera. ¿Puede buscarlo conmigo? Primera de Corintios 13:10. Y léalo fuerte, por favor. ¿Señal de qué? ¿De qué? De autoridad, ¿verdad? Por causa de los... Ahora, ¿por qué hacía mención a los ángeles en ese momento? La relación de Dios con los hombres es algo que los ángeles observan y aprenden. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 1:12. Aunque usted no lo crea, los ángeles aprenden de lo que nosotros hacemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. Lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Ya lo tenemos. Leámoslo juntos entonces. Dice la palabra de Dios. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para quién. Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar quiénes. ¿Anhelan mirar quiénes? Los ángeles. Vaya, aquí hay otro tipo de doctrina que quiero que dejemos claro. En aquel momento, iglesia, había mayor relación entre los ángeles y los seres humanos. ¿Por qué? Porque no estaba tan contaminada la tierra. Aunque yo le puedo asegurar que el único ángel que necesitamos es al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero si dijéramos los ángeles, bueno, así lo declaramos, hay ángeles que acampan alrededor nuestro. ¿Alguien dice amén? Ah, pues esos ángeles que están cerca nuestro, adivine qué hacen. De nosotros aprenden cómo adoramos a Dios. Porque ellos, al ser ángeles y al ser seres incorruptibles, no saben cómo adorar a Dios más que la manera que ellos ya conocen. Entonces ellos ven lo que nosotros hacemos. Entonces por eso era que las mujeres tenían que tener una señal. Ahora bien, en nuestros tiempos actuales podemos hablar de lo mismo. Sí y no. Porque yo puedo asegurarle que hay ángeles en este lugar. ¿Alguien dice amén? Ángeles que el mismo Señor nos ha mandado para protegernos, para cuidarnos, para darnos paz. Ok, gloria a Dios. Entonces las mujeres deberían de
tener una señal para que los ángeles vean que en efecto se están cuidando para. Ahora bien, pero el mismo versículo dice en lo que acabamos de leer allá en Corintios, que el velo es el pelo. Entonces no habla de un manto, habla de algo espiritual. ¿De qué habla entonces? Del poder y la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Quiere tener usted una señal por la cabeza diciendo que en efecto Dios ha sido bueno con usted? Usted demuestra que usted ha sido bendecido de parte de Dios. Entonces en usted hay una señal. ¿Cuántos escogidos fuimos por Dios? Una cosa es ser escogido y otra cosa es ser llamado. Siempre lo he dicho de dos maneras diferentes. Escogidos todos lo hemos sido, porque Él nos escogió. Entonces todos tenemos una señal que nos hace diferentes. Somos la sal de la tierra, ¿alguien dice amén? Y la comparación es porque nosotros somos los que venimos a dar vida a esta tierra. Ahora bien, ¿qué dirán los ángeles de nosotros? ¿Qué va a querer los ángeles copiar lo que nosotros hacemos si somos unos grandes vulgares? Nadie dijo amén, pero es la verdad. ¿Qué van a andar queriendo copiar los ángeles si somos unos grandes enojados? ¿Qué van a andar queriendo copiarnos los ángeles si no somos personas irrespetuosas? ¿Qué van a andar queriendo copiarnos los ángeles si nosotros somos unos grandes chambrosos? No dije somos. Ahora, basado en el contexto bíblico, pongámonos a pensar. Testimonio. Diga conmigo testimonio. Mi testimonio es más importante que cualquier trapo en la cabeza. Perdónenme la expresión. ¿Por qué yo hago chiste cada vez que hablo de las personas que se van presas? Porque detrás del pickup de la PNC va la hermanita tapada de la cabeza. Pues sí, la hermanita tapada de la cabeza es persona que pasa en la iglesia 24/7 y no cuidó a sus hijos. Por eso van arriba del pickup. Hay que hablar las cosas como son. De verdad, iglesia, nuestro testimonio es lo que de verdad va a convertir a mucha gente a Cristo. Usted puede decirme a mí, no, yo soy bueno. Si yo no veo sus actos, yo no le puedo creer. No, pero es que yo oro todos los días. Demuéstremelo. Las personas que oran se les notan, hasta en la forma de hablar. ¿Por qué le digo esto? Porque definitivamente hay varias cosas que nosotros debemos ir arreglando también. Y no solo hablando del velo ni de la naturaleza misma, de cómo es. Entonces, el velo, como tal, quiero que aclaremos para iniciar, no es una prenda, es nuestro cabello. En el caso de las mujeres, el largo del cabello es lo que lo hace especial, si lo quiere ver con esa expresión. La lógica sería que no nos deberíamos de cortar el cabello, ¿verdad? La mujer no debería de cortarse el cabello jamás. Pero a veces hay cabellos que estorban, pues. Y como los cabellos estorban, entonces pues sí hay momentos que hay que cortarlo, no hay ningún problema. Pero voy al hecho. El hecho es no quedarse totalmente pelón. A diferencia de los hombres sí deben de andar con su cabello recortado. Ahora bien, el contexto del pasaje es basado en algo que había o que se daba justo ahí en Corinto. Diga conmigo Corinto. Quiero explicarle algo. Pablo hizo labor de evangelización. ¿Alguien dice amén? Significa que los lugares a donde Pablo iba probablemente no conocían de Dios. Pablo era un misionero, amén. Él andaba de lugar en lugar. Pues había algo que también era parte de lo que Pablo hacía. Ahora, si usted me dice, ¿a dónde está eso en la Biblia? Esto es parte de la historia universal. Pablo, al ver cómo estaba la iglesia de Corinto, se dio cuenta que tenía anomalías, como todas las iglesias. Siempre he dicho, no existe iglesia perfecta. Pues pasaba algo en particular. Y es el hecho de que en Corinto, las mujeres que se dedicaban al tipo de servicio sexual eran las que se rapaban el cabello y se lo dejaban corto. Quiere decir que si uno buscaba allá en Corinto una prostituta,
uno la identificaba rápido. ¿Cómo? Por su forma de vestir y en este caso por el cabello corto. ¿Querían identificar a alguien que se dedicara a los servicios sexuales? Cabello corto. Ahora yo le pregunto en nuestra actualidad, ¿cómo identificamos a las personas que desgraciadamente están atadas a ese problema? Por su forma de vestir, ¿no? Entonces definitivamente nada ha cambiado desde Pablo hasta aquí. ¿Qué hizo Pablo? Porque habían personas que se dedicaban a eso y que en efecto lo hacían y lo podemos creer. Que personas que lo hacían por sacar adelante a sus hijos, quizás. ¿Qué hacía Pablo cuando él ganaba para Cristo a estas personas? A esas personas les decía, mientras no les crezca el cabello, vayan a la casa de Dios, a la sinagoga, a la iglesia, como lo quiera ver, y cúbranse su cabeza con velo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el cabello corto. Ah, entonces, ¿quiénes eran las que utilizaban el velo como lo ocupan actualmente? Las personas que tenían una vida pecaminosa y acababan de hacer un corte y que ya no tenían esa vida y habían entrado a una nueva vida en Cristo. Entonces era un tipo de señal representativa también. ¿Quiénes eran las mujeres que andaban con el cabello corto allá en Corinto? Las mujeres que se dedicaban a la vida galante, ya no lo voy a volver a repetir. ¿Y cómo hacían cuando estas mujeres cambiaban su corazón? Dios las tocaba, el Espíritu Santo hacía la obra y dejaban esa vida mala y venían a los caminos de Dios. Entonces a esas mujeres les dijo Pablo, como su cabello está corto y porque su cabello es deshonroso y su vida ha sido pecaminosa, hágame un favor, póngase un velo. Y cuando se ponga el velo, como el velo tapa hasta atrás, nadie se va a dar cuenta si usted tenía el pelo largo o el pelo corto. ¿Para qué? Para evitar la crítica, para evitar la murmura, para tantas cosas. Pablo era bien sabio también. Entonces, ¿qué hacía Pablo con esas personas que recién habían dejado la vida mala y entraban a los pies de Cristo? Les pedía, por favor, cúbranse la cabeza para que no se vea que usted tiene el cabello corto. Ese es el contexto con el cual se utilizó el velo en el Nuevo Testamento. Si quisiéramos, por decir un ejemplo, ser súper bíblicos, entonces todos deberíamos de ocupar el velo. Recién recibimos a Cristo. Pero hay algo que es más importante que el velo cuando recibimos a Cristo. Y es que el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. ¿Yo para qué quiero un velo? ¿Yo para qué quiero un trapo? Quiero al Espíritu Santo que entre con mi vida, que esté en mi vida. Y por eso es que muchas veces se malinterpreta todo lo que la palabra de Dios se dice. Ahora bien, yo le voy a decir algo con cariño y con respeto. Si usted se siente más especial por usar velo, hágalo, ocúpelo. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Qué pasaba con las personas que le decían a Pablo, no, yo no me voy a cubrir la cabeza? No, yo no. Yo así estoy bien, hombre. No, yo sí quiero hablar de Cristo, quiero oír lo que ustedes dicen. Me gusta mucho la iglesia, yo quiero aprender de Cristo, así como ustedes dicen, pero no quiero someterme a eso. ¿Por qué no? ¿Qué pasaba? Ahí, entonces Pablo decía, quien no quiera ponerse el velo está negando la autoridad de Dios, porque eso era una orden que Dios había dado a través de Pablo. Por eso le digo, busquemos el contexto de las cosas. Ahora yo me pongo a pensar, ya finalizando este tema, al menos en esta iglesia, desde que es casa de oración, que en el 2018 se abrió la casa de oración, quiere decir que ¿cuántos años tiene este ministerio de existir? 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 6, 7 años tiene este ministerio de existir. Pero la iglesia como tal solo tiene 3. Nunca le hemos pedido que usted se tape la cabeza. ¿Por qué? Porque yo creo en que usted tiene el Espíritu Santo de Dios con usted. Amén. Y tampoco nunca le he pedido a los hombres que se corten el pelo. Pero a los hombres les puedo tener más confianza y decirles,
que a menos que lo quieran dejar largo igual que una mujer. ¿No quiere aritos también la princesa? Uy, usted es bien calcitrante, ¿cómo piensa? Mire, prefiero pensar así. Prefiero pensar así. Uy, es que usted a Dios no lo ha cambiado, usted porque ustedes solo critican. No estoy criticando, repito y lo dije. Aquí a nadie se le está criticando, aquí a nadie he dicho están mal o están bien. Yo he dicho lo que la palabra de Dios dice, lo que Pablo decía y repito nuevamente, cada iglesia con su rollo. Pero yo voy y quiero que esta noche usted salga convencido de algo. ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo hay? Entonces en nosotros hay poder. Y el poder no viene de un trapo que yo me haya puesto en la cabeza. Y ese es el problema. Que las personas que tienen esa cultura, ¿qué hacen? Se creen mejores que los otros. Y muchas veces son las más pecadoras. ¿Quiere que le diga algo? Si usted quiere taparse la cabeza, véalo como un signo de sumisión a su marido y probablemente sea bueno. Pero no sería mejor que le obedezca en vez de que estar diciendo yo obedezco a mi marido y gritárselo a los cuatro vientos con un velo en la cabeza. ¿No sería mejor actuar como verdaderos hijos de Dios? Ese es el problema. Voy a cerrar con esto. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tenemos? Búsquelo. Efesios 5, 22. Búsquelo, por favor. Lo tenemos, iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo conmigo, Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Las casadas, ¿qué hay que hacer? Estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. ¿Como quién? Es que el tema del velo, el tema de la mantelina, es simple y sencilla obediencia. Yo no puedo usar una mantelina si yo no obedezco. No sé si me estoy dando a entender. Yo no puedo decir, ok, pues sí. Yo soy independiente, yo me mando solo, yo no tengo ningún problema, yo tantas cosas, o sea, puede que lo vea desde ese punto de vista, o sea, la verdad, al final es un tema de obediencia. Repito, a mí la mantelina no me va a hacer más santo. Es más, venir a la casa de Dios, eso sí, ¿por qué? Porque estoy buscando. Al final es un tema de corazón. Al final es un tema de lo que yo siento en mi corazón. Repito, al final Pablo lo que dijo es, hey, si el pelo está corto, cúbraselo. Pero ¿por qué había un contexto? Ya se lo expliqué. Y le repito, eso no lo va a encontrar en la palabra de Dios. Eso está basado en la historia universal. Y la historia universal cualquiera la puede encontrar en Google, iglesia. ¿A qué se refiere entonces eso como tal? Vaya, yo vengo y digo, ok, cada iglesia con su rollo nuevamente. Si en su iglesia le piden que se siente de este lado las mujeres y de este lado los hombres, es regla de la iglesia. Aquí no sentamos revueltos, no hay problema. Si en la iglesia le dijeron, aquí vendemos, y es que ese es el problema. Y aquí es donde quiero que por favor seamos maduros con lo que vamos a oír. Es que en las mantelinas también ahí está el business. ¿Cuánto le gana cada mantelina a cada iglesia? ¿A dónde las venden? No las venden en las tiendas de souvenirs de la iglesia, en las famosas librerías. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal poder reunir fondos a través, es más, esta iglesia lo va a hacer. Estamos a punto de hacer souvenirs.
Queremos hacer camisetas, queremos hacer gorra, queremos taza, queremos lo que sea con el logo de nuestra iglesia. Vaya, ok, está bien y que pueda ser vendido a un precio accesible. Pero le digo, esta taza, este vaso, por cierto, este me lo regalaron en el trabajo. Feliz Día del Padre, agradezco mucho. No vengo a decirle, en esta taza, si usted lo compra, su agua va a ser bendecida en el nombre de Jesús. No, es una taza, es un vaso. O sea, ¿para qué sirve? Para tomar agua. Nada más. Ahora, en otras iglesias conozco, en el caso de una iglesia enorme, que en efecto, ¿cuánto vale cada? Entre mejor bordada esté la mantelina, más cara es. He visto que hay mantelinas hasta de $25. Y es como, bueno, ¿y entonces? Al final yo entiendo que hay una sujeción que tiene que haber. Vuelvo a repetir, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y así debe de ser siempre. No es machismo, es lo que la Biblia dice. Ahora, siempre lo he predicado y lo voy a mantener. Si el hombre no tiene pantalones para poder dirigir su hogar, entonces se levantan las mujeres. Pero aún así, ok, yo me pongo a pensar, ¿qué tiene que ver entonces el manto? No tiene nada que ver, porque en el contexto de Primera de Corintios como tal, que fue lo que estuvimos leyendo, que es prácticamente desde el versículo 2 hasta el versículo 16, y lo puedo volver a repetir, dice el versículo 15, por el contrario, a la mujer debe dejársele crecer el cabello porque le es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Si usted quiere seguir utilizando la mantelina, ocúpela, yo no veo ningún problema. Si usted me dice a mí, pastor, ¿y entonces qué ocupo? Un buen peinado. Yo le voy a decir algo. Hay muchos pastores que son críticos. Creo que en lo personal, yo creo que a mí a pedradas me van a agarrar porque estoy predicando en tenis hoy. No me interesa porque yo estoy haciendo la obra de Dios a través de lo que yo considero correcto. Bueno, al menos alguien dijo amén. Pero yo me pongo a pensar, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Es nuestra buena voluntad. El hecho de que si nosotros podemos ser de ayuda a alguien, hagámoslo, hombre. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces le tenemos más temor a lo que de verdad, la de verdad gente llega a pensar que lo que Dios piensa de nosotros. Y ahí sí hay un grave error. A mí no me importa lo que el pastor diga, ni a mí tampoco lo que vos pensés, viejo. Pero definitivamente yo tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice. ¿Te gusta el cabello largo? Pues ahí dice que le es honroso a la mujer tener el cabello largo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque también es necesario que sepamos invertir en nosotros. Perdóneme, nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en la casa? Gloria a Dios. Nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Yo no le voy a pedir que vaya a Simán, a Sears, a un lugar estrambótico y se enjarane por vestirse bien. No, puede ser ropa del agachón, diga conmigo el agachón, pero puede ser la mejor que pudo obtener para poder ir a la casa de Dios y está bien. Yo no le voy a decir, mire, cómprese una camisa de $80 para podérsela poner para ir a la iglesia. Ahora, si usted tiene la capacidad de hacérselo, no compre una, compre dos. ¿Por qué le digo esto? Porque al final nosotros sabemos que al venir a la casa de Dios puede ser un culto sencillo como este, que es el culto de estudio, en donde casi nadie viene. O puede ser el día domingo, donde la casa de Dios está llena. Lo importante es que yo puse desde que me levanté y dije, no, esa camisa me voy a poner para ir a la casa de Dios. No, ese pantalón me voy a poner para ir a la casa. Desde ahí estoy honrando el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy alistando y estoy diciendo, ok, voy a utilizar lo mejor para ir a la casa de mi Dios. Ahora bien, invierte en su imagen entonces. Perdóneme, al menos en lo personal, usted me ve el cabello como lo ando ahorita, ya me pesa, ya necesito ir a cortarme el pelo. No me gusta andar así. Ay, pastor, pero usted hasta se hace una línea en el pelo. ¿Y eso a usted qué le importa? Ese soy yo. A mí Dios me va a juzgar. ¿Por qué le digo esto? Invierta también en su imagen. ¿Por qué? Porque usted es la representación de Dios en esta tierra. Normalmente eso se lo dicen a los pastores. No, los pastores son la representación de Dios. No, usted también lo es, porque si usted dice que es cristiano, usted le está diciendo a los cuatro vientos, yo soy hijo de Dios.
comportémonos bien. ¿Cómo puede haber un hijo de Dios que sea desordenado? Perdóneme. No puede. No puede, iglesia. No se puede. Ahora bien, también entiendo que es un tema cultural. También entiendo. Yo le decía el día martes, bendito mi Dios, aquí está mi hermano Francisco y mi hermana Irma, que son los hermanos que cuando vienen de Canadá vienen a congregarse en esta iglesia. A mí me dio una gran lección el hermano Francisco. ¿Cómo vino a la casa de Dios un día? En short. Y yo, ¿cómo le digo que no? Si están acostumbrados en Canadá a usar así. ¿Cómo le digo que no? Es cuestión de, pero aún así, lo mejor para Dios. Ahora, ¿qué es lo mejor que podemos tener para nuestro Dios? Nuestro corazón. Yo creo que más que el velo, más que la mantelina, más que la camisa cara, más que el pantalón caro, más que los zapatos caros, la disposición de nuestro corazón debe ser la que de verdad marque la diferencia. Perdóneme, no podemos seguir diciendo que amamos a Dios y no amamos al que está a la par nuestra. Empezando por su pastor. No podemos decir que Dios nos ha mandado a hacer grandes y maravillosas obras, como el lema de esta iglesia, y no somos capaces de hacer una buena obra con el que está a la par. Con el cariño y el respeto que usted me merece, ¿de qué me sirve la mantelina entonces? Que es el tema de esta noche. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve el saco y la corbata entonces? A la hora de yo como pastor. Porque hay pastores que dicen que sin el saco y sin la corbata no sienten la unción. Pobrecitos, entonces, porque la unción no depende de cómo vista, depende de cómo está mi corazón. Ahora bien, que hay gente que lo hace por elegancia, gloria a Dios. Hay gente que lo hace porque tiene la capacidad, gloria a Dios. En lo personal, yo estoy considerando seriamente volver a utilizar corbatas. Es más, mañana voy a ir a tocar de corbata, porque como nos tocó cantar las alabanzas de los 90s, en la vigilia que le digo que tenemos, toca ir de corbata. Vaya, gloria al Señor. Pero vamos al hecho. Todo al final lleva un orden. Y ese orden es el que el Señor dio. No puede venir a mí decirme una mujer, en mi casa mando yo. Lo hacemos el chiste. Sí, claro, mi mujer manda, sí, claro, pero la verdad es que el que tiene que tomar decisiones siempre es el hombre. Así debería de ser. Siempre le he predicado lo mismo, pero si el hombre no tiene la capacidad, entonces hay mujeres inteligentes también. Ahora bien, vuelvo y repito, yo no estoy criticando a nadie, de verdad. Le estoy diciendo cuál es la doctrina de esta iglesia. Al menos aquí no creemos en el uso de la mantelina. Pero si usted viene y me dice, pastor, es que yo me siento cómodo, usted utilícela. Yo no le voy a decir nada. Pero yo no lo estoy obligando a. Ya entendimos. Concepto histórico. Las prostitutas eran las que tenían que utilizar una mantelina para no demostrar que su cabello estaba corto, y por eso era que Pablo les dijo, utilicen una mantelina, cúbranse. Pero luego eso cambió. Ahora bien, que las hermanas sí tienen mayor autoridad cuando tienen, ya es mental, mi hermano, ya es mental. Porque la misma autoridad tengo yo que el Señor me ha dado y me ha llamado a ser siervo suyo, como la tiene usted. Al mismo Dios adoramos. No, pero es que el pastor está más cerca de Dios. Mentira, muchas veces el pastor es que está más lejos. Y no se lo estoy diciendo para que se decepcione, claro que no. Le estoy diciendo lo que es una realidad. Todos podemos cantar y decir, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva, no fe en el pastor. Ahora bien, definitivamente la palabra de Dios nos da la pauta. Y me encanta porque versículo 12, 1 Corintios 11, 12, no dice que la mujer no es importante o que el hombre no es importante. No, es claro, el hombre procede de una mujer, sí. Pero el hombre nace con una visión y la visión es dada por Dios. Usted me dirá, pastor, ¿y entonces qué hacemos? Y con esto voy finalizando. Si usted se quiere dejar el cabello corto, déjeselo corto.
Si usted se quiere dejar el cabello largo, déjeselo largo. Si usted quiere usar mantelina, ocúpela. Usted quiere usar corbata, ocúpela. Todo depende de la doctrina de la iglesia. Todo depende de lo que dé la iglesia. Si en la iglesia la regla es que los servidores utilicen saco y corbata, pues ¿qué le va a tocar? Comprar un saco y una corbata. Yo recuerdo hace mucho tiempo, Villa Bautista, final 73, Avenida Sur, número 401, Colonia Escalón. Todos conocen esa iglesia. Ahora tienen otro tipo de uniformes, camisas Columbia, guayaberas. Pero yo recuerdo en aquel inicio, ¿cuál era el uniforme de la ofrenda, abuelo? De los diáconos, que creo que hasta el día de hoy todavía mantienen ese uniforme. Un saco azul, corbata azul, y la corbata no era azul, la corbata era de la iglesia, que tenía una menorá, una menorá abajo, una estrellita arriba, y decía, amigos de Israel. Vaya, ya dije quién era. Se veían elegantes, sí, pero esa es regla de cada iglesia. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente: si Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido y nos ha provisto y queremos servirle de corazón y la iglesia pone por regla que utilicemos eso, Dios siempre provee. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado que hay gente que dice, yo quería servir y de repente me regalaron el uniforme? Todos hemos recibido un testimonio de esos alguna vez. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque eso marca identidad. Pero eso es regla de cada iglesia. Esta iglesia tiene 2 uniformes y usted los conoce. La camisa tipo polo, blanca, ok, chivo, estábamos bien. Eso nos identifica como iglesia. Y ahora que queremos renovar los uniformes por toda la gente que se está agregando a nosotros. Pero no por eso le voy a decir que la camisa me lo va a hacer más santo a usted o que la camisa le va a dar autoridad de parte de Dios. No, la autoridad usted la recibe cuanto más busca el rostro de mi Dios. Y ese es el problema. ¿Cómo piensan que la autoridad llega? Estas hermanas, porque tienen el manto, perdóneme. No. No es así. Nos toca leer un poquito más la palabra de Dios, nos toca averiguar los contextos históricos y nos toca también poder decir, ok, la pregunta que toda la vida hago cuando termino un sermón de estudio, ¿alguien aprendió algo? Gloria al Señor. Pero siempre termino con otra pregunta. Si a usted no le parece lo que yo acabo de decir, pregúntele a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces así somos. A saber de cuál fumó el pastor y por eso está hablando lo que está diciendo. No, pregúntele a Dios. Si usted considera que no fue correcto nada de lo que se dijo, repito nuevamente, pregúntele a Dios. Ahora bien, le he dado por lo menos unos 4 o 5 versículos que dicen este tema en específico. Ahora, bendito mi Dios, yo sé que al menos en esta iglesia no tenemos ese problema. Todos son bienvenidos a la casa de Dios. Venga como a usted le parezca, porque yo sé que estando aquí, Dios va a hacer una obra grande y maravillosa con usted. Ahora bien, los que ya están tiempo de estar aquí conmigo, ellos ya saben cuáles son las reglas. Y eso es diferente. Reglas puestas por la iglesia. No significa que porque voy a usar la camisa manga larga soy más santo. No, es una regla, es un formalismo, vaya. ¿Por qué le digo esto? Porque de igual manera se interpreta el uso de la mantelina. Ahora bien, cierro con esto. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. 10:32. Y con esto cierro. Cierro este sermón con este tema que es controversial, pero quiero dejarle mejor algo en el corazón. Y ese quizás es el consejo que todos necesitamos oír alguna vez. Si usted considera que lo que va a hacer es piedra de tropiezo, mejor no lo haga. Y si usted considera que lo que está haciendo es de bendición, sígalo haciendo. Y eso es bíblico. Léalo conmigo. Lo tenemos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. ¿Lo tenemos? Bueno, 31 y en adelante seguimos. Dice la palabra de Dios, léalo conmigo. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
Hacerlo todo ¿para qué? Vaya, entonces se lo resumen en una palabra bien sencilla. Ahí dice, si vamos a hacer algo, comer, beber o lo que sea, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces, si vamos a usar el manto, espero que sea para la gloria de Dios y no para vanagloria mía. Dice el 32, no seáis tampoco, ¿cómo? Ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ah, ok. Entonces que mis acciones no estorben a los demás. Si yo sé que lo que voy a hacer es bueno, gloria al Señor. Si yo sé que lo que voy a hacer es malo, mejor me calmo. Ahora bien, sigue el siguiente, 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ok. La fe viene por el oír. Y por el oír, palabra de Dios. Cierro con esto. Muchas iglesias tienen 1001 reglas. Cada quien como lo quiera ver. Hay unos que utilizan uniformes, hay otros que utilizan saco, corbata, mantelina, demás. Cada quien con la visión del pastor. Pero sí le puedo asegurar que al menos el uso de la mantelina tenía otro uso en la palabra de Dios. Le recomiendo mucho que investigue la iglesia a la que usted pertenece. Le pido mucho que a la iglesia a la que usted pertenece la investigue. Al menos los que estamos aquí en León de Judá sabemos perfectamente a qué Dios adoramos. Pero tengo la oportunidad de ver que hay bastantes conectados hoy. Va a parecer es controversial el tema. Fuerte abrazo, Mario Onle, sé que está pendiente también. Parte de los fundadores de Bless Foundation. Gloria al Señor. Y con cariño, jefe. Entonces yo me pongo a pensar, ok, investigue cuáles son los parámetros de la iglesia a la que usted va. Investigue en qué creen. No solo vaya por ir. Lo mejor que alguien me enseñó una vez es que si está respaldado en la palabra de Dios, tenemos tecnología, claro que sí. Pero lo mejor es basarnos en la palabra de Dios. Investigue, no se quede con la duda, pregunte. Si su pastor es accesible, pues gloria a Dios. Fuerte abrazo a mi hermano Saulo, también está pendiente de esta transmisión. Fuerte abrazo. Por cierto, necesito que me visite la casa de Dios también. No lo vaya al Paisnal, no se olvide que aquí también soy Apango Ayuna. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto? De verdad, investigue. No todo es amén en las iglesias. Esa frase la tengo machacada desde el año 2014. No todo es amén en las iglesias. Imagínense si yo les dijera, hermanos, ahorita todos juntos nos vamos a reunir y les voy a dar fuego a todos, porque Dios me lo ha revelado. Ah, claro que sí. No todo es amén. Yo quiero que en esta noche usted reflexione también y dése cuenta que hay muchas reglas de hombres que desgraciadamente hemos venido siguiendo desde ya un buen rato. Y esas reglas de hombres pues las tenemos que ir dejando de lado, porque al final lo único que importa es obedecer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por reglas de hombres nos hemos quedado fuera de muchos lugares y creemos de que hemos perdido la salvación, pero no es el caso. Bendito mi Dios, Él siempre nos da la oportunidad de salir adelante. Y yo quiero que de verdad esos estudios bíblicos, ya hablamos de muchas cosas, repito, hemos hablado del rapto, hemos hablado de eso, espero que sean de bendición para nosotros. Cierro con esto. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias porque usted ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Señor, gracias por su palabra, por su amor, por su bendición y por el hecho de que usted ha sido bueno.